arresto y juicio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y está en el libro de Salmo 27, 1, 14. Salmos 27, 1, 14, ¿no? El arresto y juicio de Cristo. El arresto y juicio de Cristo, ¿no? El arresto y juicio de Cristo, ¿no? Entonces, como dice la palabra, ¿no? Dice la palabra, Salmo 27, del 1 al 14 ya. Entonces, como dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y dice la palabra así, dice, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Estamos viendo cómo el siervo David está sufriendo, ¿no? Entonces eso vamos a tener que compararlo con la muerte de nuestro Jesús, ¿no? Cuando fue, ¿no? Cuando lo cogieron, ¿no? Entonces dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ¿no? Porque Él, o sea, está hablando de mi Jehová, porque Él, mi Jehová, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntense tu corazón si espera a Jehová. Amoroso Padre Celestial, primero que nada agradecerte de todo corazón por la oportunidad de estar en este lugar, de cantarte, glorificarte,
y leer tu palabra y dar tu mensaje, sabiendo que soy tu siervo inútil, soy tu medio, soy como un metal que resuena, sin ti no soy nada, pero tú eres el Todopoderoso, mi Jehová Chaló, Rey de Reyes, el Alfa, el Omega, el principio y el final. Haz tu obra redentora, mi Jesús. Toma el control total de mis pensamientos, de mis ideas, de mi boca, de mi lengua. Control total de mi ser. Que salga palabra tuya, mi Jesús, de Espíritu Santo, y no palabra de hombre, no palabra de hombre, de humano, no, palabra tuya de Espíritu Santo. Mi Jesús, en tus manos me entrego, papi. Que se haga tu voluntad, te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hermanos, vamos a empezar con el desarrollo, ¿no? El desarrollo del mensaje. El desarrollo del mensaje dice el arresto y juicio de Cristo, ¿no? Para entender que hemos leído, ¿no?, Salmo, ¿no? El Salmo 27 del 1 al 14, pero ese Salmo que es de David cuando él estaba sufriendo, ese Salmo, todos esos 14 versículos vamos a comparar con Mateo, con Lucas y con Juan, ¿no? Que ahí fue cuando mi Jesús fue capturado y fue crucificado, ¿no? Entonces vamos a hacer esas pequeñas comparaciones, ¿no? Como paralelamente, cómo están cada uno. David, por un lado, estaba perseguido, ¿no?, atribulado, y por otro lado mi Jesús estaba ya para morir, para lo capturen, lo crucifiquen, ¿no? Entonces, para entender de que dice el arresto y juicio de mi Jesús, o sea, para entender como una pequeña introducción, cómo, ¿no?, cómo dice la Biblia que Judas, él es el que realmente programa todo, como que él realmente planifica todo, la muerte, ¿no? Pero eso ya está escrito, ¿no? Eso ya está escrito, que mi Jesús iba a venir a morir, pero también Judas, él es el que organiza, el que va, el que realmente lo vende, ¿no? Realmente a los sacerdotes, ¿no? ¿Para qué? Para que vengan y lo capturen y lo lleven como un corderito al matadero, ¿no? Y así, entonces dice que él sufrió mucho, porque dice, cuando llegó, dice, porque él estaba, mi Jesús estaba en el monte de Getsemaní, estaba ahí con Pedro, con Juan y con Jacobo, estaban allí, ¿no? Y él estaba en el monte de Getsemaní, estaba orando. Dice la palabra que oró 3 veces, pero la primera vez que oró, dice que realmente él le pedía a mi Jesús, a mi Jehová, le pedía a mi Dios Padre, mi Jesús, le pedía, porque él era humano, hermano, él era humano, carne, sentía como nosotros, le dolía todo. Entonces él realmente, dice, cuando oró la primera vez en el monte Getsemaní, dice que le dijo, Padre, le dijo, no, si esta copa hazla pasar, o sea, esa copa que no quería pasar, no quería morir, o sea, que la copa, o sea, que la muerte, que él vino a morir, su cuerpo, su carne, el enemigo, Satanás, lo estaba atribulando, que no quería que él muera. Si es tu voluntad, que así se haga, dice mi Jesús. Oró una vez y dice que de nuevo oró 2 veces y la tercera vez, ¿no? Pero siempre que se haga su voluntad de mi Jehová, mi Jesús, de mi Jehová. Él tenía la esperanza de que iba a ser resucitado, iba a estar ahí con él a la diestra. Entonces, para entender, hermano, cómo nosotros tenemos que confiar
tener la esperanza en nuestro Jehová, en nuestras vidas como cristianos. Tenemos que realmente todas las tribulaciones, como está pasando mi Jesús cuando iba a ser llevado, ¿no?, para crucificarle. Entonces dice que llegan, terminó de orar mi Jesús en el monte Getsemaní y llegaron montonera de gente, ¿no?, donde estaban ahí los saduceos, los escribas, los sacerdotes, y conjuntamente con la guardia del templo, y también con el que lo traicionó, Judas, ¿no? Y dijo: al que lo besare, a él a prenderlo. Y lo fue y lo besó, y le dijo Jesús, con un beso, no traiciona, lo traicionó. Entonces, pero eso está escrito, ¿no? Entonces dice que realmente dijeron, ¿no?, ¿quién es Jesús? Dijeron, ¿no?, los escribas, ¿quién es Jesús? Y dijo, yo soy. O sea, el gran yo soy es mi Jesús, el gran, el todopoderoso. Entonces dice que el Pedrito en ese instante como que se puso muy, estaba preocupado porque Jesús lo habían cogido, y dice que le cortó con su espada la oreja a Malco, ¿no? Malco, que era uno de parte de los escribas, de los sacerdotes, ¿no? Y dice la palabra que le dijo mi Jesús, Pedrito, Pedro, ¿no?, que tu espada se mantenga en la vaina, o sea, que esté ahí en la vaina, porque él vino a tomar su copa, o sea, a morir, y no era necesario que él saque la espada y pelee, no, porque él vino a morir. Entonces, para entender, hermanos, y después, ¿no?, lo llevaron, y allá, ¿no?, donde estaba el templo de los saduceos, lo llevaron ahí a la sinagoga para realmente ahí tratar de buscar, ¿no?, falsos testigos para que lo puedan hacer, ¿no?, juzgar, crucificar. Falsos testigos, no podían cómo hacerlo, ¿no?, de que él sea crucificado, pero buscaron falsos testigos porque le escucharon a mi Jesús decir, ¿no?, que este templo iba a ser destruido, lo podía él destruir y en 3 días lo iba de nuevo a reconstruir. Y los falsos testigos, ellos pensaban, atestiguaban de que eso era con el templo que había construido en ese tiempo Herodes, que tenía. Entonces dijeron los escribas, dijeron, ¿cómo vas a poder destruir este templo que ha sido como 46 años construyéndolo, y tú vas a hacer un momento, lo vas a destruir en 3 días lo vas a levantar? Entonces, pero lo entendieron mal, porque mi Jesús, él decía de su templo, de su cuerpo, porque él en 3 días iba a resucitar. Entonces ellos dijeron que no, que era el templo de Herodes. Entonces por eso que blasfemaron, y mi Jesús fue crucificado, ¿no? Entonces ahora empezamos con el desarrollo del tema, ¿no? Y dice, el punto 1 dice, cuando los poderes de las tinieblas se unieron para destruir al Señor Jesús, él encontró protección en su Padre. ¿Cómo? O sea, ya llegaba, o sea, llegaron, ¿no? Llegaron los escribas, los saduceos, ¿no? Llegaron, ¿no?, los fariseos, los sacerdotes, llegaron a capturarlo a mi Jesús, ¿no? Y mi Jesús dice, ¿cómo si todos los días en el templo predicaba con ustedes, y con ustedes realmente yo testificaba? ¿Y por qué no me aprendieron en ese momento? ¿Y por qué me han aprendido hoy día? ¿No? Y mi Jesús tenía la respuesta.
¿Por qué? Porque no era su tiempo. Su tiempo era en ese momento que tenía que ser capturado y crucificado, ¿no? Y en otro tiempo no era, para entender. Y dice que los demonios, todo el príncipe, la potestad de Satanás, todos estaban realmente confabulados, todos estaban unidos, organizados, para que realmente mi Jesús fuera crucificado, ¿no? O sea, todo ese torno de Satanás, de las potestades, de las tinieblas, están organizados, unidos para que ya mi Jesús, en ese momento cuando Él tenía que ya ser entregado y crucificado, ¿no? Como dice la palabra, que estaba oscuro cuando Él realmente fue crucificado. Dice que estaba oscuro arriba las tinieblas, pero nunca llovió y estaba lleno, pero hermano, ya lleno de puro demonio, lleno de puro demonio, tan contentos, felices, que mi Jesús estaba siendo crucificado, tan felices, lleno el cielo negro, pero de demonios que estaban ahí festejando la muerte, la crucificación de mi Jesús, ¿no? Y dice Lucas, ahora vamos a decir Lucas, ¿qué es lo que dice, no? El apóstol Lucas, ¿qué es lo que dice? Lucas 22, del 52 al 53. ¿Qué dice Lucas? Dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, acá dice y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿no? Jesús le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? ¿Cómo contra un ladrón? O sea, mi Jesús dando a entender que él era como un ladrón, porque le hizo esa pregunta, ¿cómo, hijo? ¿Cómo? ¿Cómo ancianos? ¿Cómo sacerdotes? ¿Cómo jefes de la guardia? ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, ¿no? Mi Jesús le dijo, ¿no? Eso es lo que le dijo a los escribas. Habiendo estado, dijo mi Jesús, con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, le está reclamando, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces, para entender, mi Jesús, predicaba, ¿no? Testificaba conjuntamente con los escribas, los ancianos, en las sinagogas. Y nunca lo han apresado y nunca lo trataron de llevar para crucificarle. Pero, ¿qué dice mi Jesús? Que no era su hora. Claro, no era su hora. Entonces, la hora era esa de que cuando llegaron, esa era su hora. Entonces, ese es donde dice, donde la potestad de las tinieblas, ellos se confabulan, se asocian y todos para que mi Jesús sea crucificado, porque Cristo está, que así tenía que ser. Entonces, para entender, hermano, que nosotros, porque mi Jesús, Él vino a cumplir un propósito. El propósito que mi Jesús vino acá, vino a morir por nosotros los pecadores, para que este mundo sea salvo, porque si no hubiera venido, hubiéramos sido condenados, porque en la creación, Adán y Eva, por ahí el hombre desobedeció y pecó, y el hombre nace con la naturaleza caída, y por eso, porque mi Jehová, Él nos creó para vivir con ellos, pero como nosotros los humanos desde la creación fuimos desobedientes y pecamos, es por eso que mi Jehová mandó a su único hijo unigénito. Él se destronó y se hizo verbo, y ese verbo hizo carne para que sienta los dolores, el hambre, las angustias, las tribulaciones. Vino a padecer acá para que Él
fuera sacrificado, muerto con su sangre y con su sangre de mi Jesús, que nunca pecó, nosotros eliminemos nuestros pecados. Entonces eso, ¿no? Él, y para entender que Él vino con un propósito, así como mi Jesús, nosotros fuimos seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra, antes que nosotros estemos en el vientre de nuestras madres, fuimos seleccionados, pero con un propósito también. El propósito no lo estamos cumpliendo la mayoría del 100% de las iglesias a nivel mundial. Yo diría que sería como el 30 o el 40 que están cumpliendo, y el 60, 70 no están cumpliendo el propósito porque fueron seleccionados. No entienden el concepto por qué fueron seleccionados, ¿no? Y el propósito es de que uno testifique, evangelice, gane alma para mi Jesús. Ese es el propósito. El propósito es ese, simple. Así como mi Jesús vino en su hora, vino y murió y lo crucificaron. ¿Para qué? Su propósito era de que nosotros realmente nos salvemos. Y más encima, Él nos dijo que voy a buscar, ¿no? Voy a buscar a la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no, yo no los hubiera dicho. Voy a buscar lugar, donde preparar lugar, para que donde esté yo, estén ustedes. Entonces, y vendré y los llevaré. Esa es la promesa, hermano. Pero para entender, ¿no? Y dice, ¿no? Dice Salmos. Ahora vamos a comparar Lucas, ¿no? Vamos, porque Lucas está hablando de mi Jesús, ¿no? Ahí está realmente relatando la muerte, ¿no? Y Salmo, vamos a comparar con Salmos 27:1, dice, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, para entender que mi Jesús, en el momento que Él fue capturado, Él dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice mi Jesús. Jehová es la fortaleza de mi vida, dijo mi Jesús cuando fue apresado. ¿De quién he de atemorizarme? Amén, hermanos, para entender que eso lo decía también David, porque estaba, ¿no?, en persecución, estaba pasando tribulaciones, lo querían, ¿no?, lo querían todos confabulados, los demonios, ¿no?, lo estaban confabulando para poderlo, a él realmente está en tribulación. Entonces, como le digo, entonces para entender que hay una comparación de que mi Jesús, por un lado, Él llegó su hora y Él tenía que entregarse, ¿no? Porque Él dijo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes predicando y no me han arrestado? Y venía ahora como un ladrón yo, con palos, con guardia. Entonces mi hijo dice, porque es mi hora, ¿no? Y también el tiempo de la potestad del diablo, que son todos los demonios que cuando se va a cumplir, se confabula, ¿no? Entonces, para entender cómo mi Jehová era apresado, pero Él tenía la confianza. Jehová, mi Jesús les dijo, mi Padre Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Decía mi Jesús. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jesús decía cuando era apresado. ¿De quién he de atemorizarme, no? Entonces, hermano, para entender que nosotros también tenemos pruebas, tenemos aflicciones, tenemos tribulaciones, pero no hay que temer. Nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra mente tiene que estar siempre apuntando a nuestro Jehová. Él no nos desampare. Él está siempre con nosotros. Si usted está llorando, Él está llorando con usted. Si usted está riendo, Él está riendo con usted. Si usted está realmente pasando por una situación de enfermedad,
Él está con usted. Él no nos abandona. Hay que tener ese ejemplo, lo que mi Jesús, cuando fue apresado, su mirada lo puso en mi Jehová, mi Padre, dice a mi Jesús, mi Padre. Él tenía en él esperanza que iba a ser resucitado, ¿no? Entonces, un pensamiento dice, Dios, el Padre, fue luz y salvación para el Señor Jesús. Claro, Dios, el Padre, fue luz y salvación para el Señor Jesús cuando los poderes de las tinieblas se unieron para destruirlo. Hermano, cuando se cumplió ahora para que lo apresaran, se unieron los poderes de las tinieblas para realmente a todos, ¿no?, buscar falsos testigos para que puedan atestiguar, para que lo puedan realmente de que Él sea, como dice, sea juzgado. Eso es lo que buscaba, ¿no? Entonces, el punto 2 dice, los enemigos del Señor Jesús cayeron a tierra ante el poder de su divinidad. O sea, los enemigos del Señor Jesús cayeron a tierra ante el poder de su divinidad. O sea, ¿qué es divinidad? El poder de su divinidad. Divinidad. ¿Qué es el poder de su divinidad? O sea, la divinidad es que Él es el poderoso, es el creador del mundo. Es lo que habla. Dice, cuando Él habla, que hay truenos, relámpagos, que su voz es realmente, resuena como trompeta por la fuerza que Él tiene. Entonces, Él dice una palabra y todos parados, o todos muertos, o todos, ¿no? Él es soberano, porque es su divinidad, es divino. Él es divino, y divino es su poder omnisciente, omnipresente, ¿no? Es omnisciente, omnipresente. Él está en todos lados, ¿no? No es como Satanás, que él está en un solo lado y tiene sus socios, tienen sus demonios, pero están en distintas partes, son organizados, pero no. Mi Jesús puede estar acá, como puede estar en la China, puede estar acá, como está en Japón, en Perú, en Bolivia, en todo. Omnisciente, omnipresente. Entonces, por eso dice su divinidad. Él con la pura palabra puede que realmente paralice cualquier cosa, destruya cualquier cosa, ¿no? Con su poder de la divinidad. Entonces, vamos a hablar Juan 18, 3, 6. ¿Qué dice Juan 18, 3, 6? ¿Qué dice? Dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. O sea, para entender que Judas organizó para que mi Jesús fuera apresado. Le dieron, como dice, una bolsa de plata, le dieron una moneda de plata. Por una moneda de plata fue vendido, ¿no? Y después se arrepiente y va y les entrega y ya no lo aceptan ya, porque ya ni siquiera esa plata de la muerte de mi Jesús, ¿no? Ni siquiera realmente lo utilizaron los sacerdotes, ¿no? Entonces, para entender, y ahí fue donde se colgó, ¿no? Judas, ¿no? Pero para entender que Judas, él realmente estaba programado, o sea, estaba programado porque era uno de los 12 apóstoles y uno le iba a traicionar, pero eso estaba programado por mi Jehová, o sea, todo ya está programado, o sea, después, bueno, entró el Satanás entró en el corazón de Judas, pero eso estaba programado. ¿Para qué? Para que haga lo que tenga que ser, que tenía que organizar. Dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles
de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Claro, mi Jesús sabía todo eso, sabía que iba a venir Judas, iba a traer todos los, ¿no? Iba a traer toda la guardia del templo, iba a traer a los saduceos, fariseos, iba a venir con palos y con armas. Mi Jesús sabía, porque es el Todopoderoso, Él sabe todo, Él eso ya lo programó, ya estaba programado, por eso que Él realmente no tenía miedo, porque Él estaba, su confianza estaba en mi Jehová, está en mi Jehová, ¿no? Eso era, ¿no? Entonces dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo. O sea, se adelantó y les dijo, ¿no? Mi Jesús dijo, ¿a quién buscáis? Dijo mi Jesús a todo ese grupo, ¿no? Que venía con Judas, los guardias del templo, los sacerdotes, los fariseos, con armas, con palos, venían hacia él, ¿no? Pero él, mi Jehová, mi Jesús, él se adelantó, ¿no? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, claro, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Guardias, ¿a quién buscáis? Sacerdotes, ¿a quién buscáis? Escribas, ¿a quién buscáis? Le respondieron la multitud. A Jesús Nazareno, dijo la gente. Jesús le dijo, yo soy. Ahí está. Yo soy. Es el gran yo soy. O sea, y todos, dice la palabra, que se retrocedieron. Todos como que se cayeron. Se retrocedieron y cayeron para entender con el puro nombre y con decir yo soy, el gran yo soy, al suelo todos. O sea, con su pura palabra, su divinidad. Ahí está la divinidad. Yo soy, dice, estamos buscando a Jesús de Nazaret. ¿Y qué le dice mi Jesús? Yo soy, el gran yo soy. Y todos se tiraron para atrás y realmente se cayeron. Entonces, para entender que mi Jesús, con su divinidad, Él realmente puede paralizar a cualquiera y todos al suelo con su divinidad. Entonces dice, ¿no? Dice, yo soy, dijo mi Jesús. Y estaba también con ellos Judas, ¿no? Y dice, y estaba con ellos también Judas. Ahí está. Pero estaba con ellos Judas, dice, con ellos también Judas. Ahí está. Pero